Es un gran placer para mí participar en este homenaje a Victoria Santa Cruz en el año de su centenario, con una prevista del material de mi libro en progreso sobre la carrera global de Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz es ampliamente recordada por su visión pionera en el resurgimiento del teatro negro en Perú en el siglo XX, como directora fundadora del Conjunto Nacional de Folclore bajo el gobierno revolucionario peruano, y por su famoso e inspirador poema Me gritaron negra. Mi presentación de hoy esclarece un periodo menos familiar, pero seguramente significativo de la vida de Victoria Santa Cruz. Sus estudios en Francia a principios de la década de 1960, donde contribuyó al mapa mundial del teatro centrado en París, con una presencia afroperuana que era poco conocida. Agradezco a Zuleika Romay Guerra y a la Casa de las Américas por incluir mi ponencia en el coloquio de estudios sobre Afroamérica, a la familia Santa Cruz y a varios archivistas internacionales por brindar acceso a fotografías y documentos, a la American Philosophical Society por una beca de investigación y viaje, y a los ex aprendices de la Universidad de Teatro de las Naciones en París, quienes compartieron sus testimonios. Y a mis oyentes, gracias por su interés en mi investigación sobre la vida global de la paradigmática artista peruana, Victoria Santa Cruz. En artículos publicados, es común que se mencione que el enfoque pionero de Victoria Santa Cruz, como fundadora y directora del Teatro y Danzas Negros del Perú y del Conjunto Nacional de Folclore del Perú, se nutrió de dos vertientes. Por un lado, su vocación ancestral y conocimiento como integrante de la reconocida familia Santa Cruz, y, por el otro, sus estudios en París. Sin embargo, es muy poco lo que conocemos sobre su experiencia parisina. Mis investigaciones en archivos y mis entrevistas me han permitido reconstruir un bosquejo parcial de las actividades de Victoria Santa Cruz en la Universidad del Teatro de las Naciones en París. Mi libro, en preparación, sobre la carrera global de Victoria Santa Cruz, explora otros aspectos de sus años en París. Mi objetivo es dar mayor nitidez a uno de sus periodos formativos, cuando ella surgió como artista por mérito propio, después de asociarse con su hermano Nicomedes para el teatro y antes de formalizar su acercamiento a la educación rítmica. Siguiendo su trayectoria, se destacan sus aportes para lograr la inclusión del Perú en el mapa del teatro del mundo creado en París. Después de la Segunda Guerra Mundial, París se convirtió en un centro mundial para el teatro internacional. Luego de la devastación causada por la guerra y la ocupación alemana, Francia reconstruyó su cultura nacional y sus relaciones internacionales, infundiéndole internacionalismo y renovación creativa a los escenarios parisinos. Los directores de teatro de París, anteriormente insulares, comenzaron a recibir influencias y producciones extranjeras, creando así las bases para el surgimiento de una visión del teatro como utopía revitalizadora. Entretanto, líderes importantes de la recién fundada UNESCO creyeron que el teatro fomentaría la misión de la organización para crear la paz en las mentes de los hombres. En 1948, UNESCO fundó el Instituto Internacional del Teatro, ITI, que promovió un concepto del teatro como cultura universal que trascienda la política.
En 1957, el ITI estrenó el Festival del Teatro de las Naciones en París, dirigido por A. M. Julien, quien, junto con Claude Plançon, invitaron a la Berliner Ensemble y a la Ópera de Pekín en sus primeras presentaciones para un público occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Cada primavera, adoptando el enfoque del teatro total, el Teatro de las Naciones presentaba espectáculos de teatro, música, folclore y danza internacional en sus idiomas originales. Para 1962, el festival ya había traído a 149 compañías de 48 países y 5 continentes. El Teatro de las Naciones se propuso trazar un mapa unificador del teatro del mundo que trascendiera la Guerra Fría, con París como su capital. Los artistas y países que plantaron sus banderas en el mapa del festival ganaron exposición pública, reseñas y oportunidades a nivel diplomático. Sin embargo, recordando la crítica de la antropóloga Doreen Kondo sobre la construcción de mundos teatrales, el proceso de selección reproducía actos de marginación del mundo real. Kondo se pregunta, ¿de quién son las historias representadas en el escenario? ¿Quién cuenta como el o la universal? Latinoamérica se incorpora al mapa del Teatro de las Naciones a inicios de 1958. Entre 1958 y 1968, el Teatro de las Naciones presentó elencos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Haití, México, Perú y Uruguay. En 1960, un presidente peruano visita Francia por primera vez, y poco después Claude Plançon organiza el debut del Perú en mayo de 1961. El grupo elegido fue el Ballet Peruano, cuyas danzas estilizadas que combinaban folclore y temas peruanos con el ballet fueron coreografiados por la directora estadounidense Kay McKinnon, con música orquestral original de su esposo, Luis Pacheco de Céspedes. Con tibias críticas, el ballet peruano fue el primero y el último grupo que representó al Perú en el festival. Un mes antes del debut del ballet peruano, el agregado cultural francés en el Perú asistió a la presentación de Malato, la obra de teatro que estrenó Victoria Santa Cruz en el Teatro Segura en Lima. Después de la función, como relató la misma Victoria en diversas ocasiones, el agregado se acercó a ella y le preguntó si le gustaría ir a Francia. Se estaba por abrir un nuevo programa en el Teatro de las Naciones. En junio de 1961, el carismático director marroquí Albert Botbol fundó la Universidad del Teatro de las Naciones, UTN, para profundizar el impacto educativo de los artistas invitados en el Teatro de las Naciones y para trabajar por la reconciliación de los hombres y las culturas para el futuro del teatro en todo el mundo. Según Michel Marchand, secretario general, en esta peculiar universidad los profesores eran grandes personalidades del teatro y los estudiantes, llamados aprendices, estaban obligados a ir al teatro todas las noches. Jóvenes de Europa, las Américas, Asia y África se reunían para sesiones de un mes en la UTN. La matrícula era gratis, pero los aprendices debían buscarse una beca o pagar sus gastos de viaje y alojamiento. Las clases se llevaban a cabo en el ático del Teatro Sarah Bernhardt, donde, como señaló la crítica de teatro Odette Aslan, todo el día respiraban
polvo del escenario. Un día típico empezaba con seminarios dictados por prominentes dramaturgos, directores, escenógrafos, músicos, coreógrafos, investigadores y críticos internacionales. Los debates apasionados eran la norma, pero la UTN declaró que la cultura común del teatro unía a los aprendices, atravesando las líneas políticas de la Guerra Fría. Por las tardes, los aprendices iban a lugares dedicados a las artes y asistían a los ensayos o charlas de los artistas del festival. Por la noche, iban a todas las presentaciones del Festival de Teatro de las Naciones. En 1963 se llevaron a cabo 4 sesiones. En enero, el primer curso de Cultura General presentaba una panorama que incluía a Stanislavski, Artaud, Appia y Brecht, las corridas de toros, el vaudeville, el teatro en diversos países, el teatro popular y de vanguardia. Había mimo, danza, títeres, ópera, escenografía, diseño, vestuario, administración y propiedad intelectual. En marzo de 1963, Victoria Santa Cruz empezó sus estudios en la UTN como estudiante no clasificada en la sesión Cultura General y Entrenamiento Técnico, diseñada para personalidades internacionales del teatro. Los aprendices asistieron a unas 70 conferencias dictadas por 49 figuras del teatro internacional. Victoria destacaría entre estas a Eugène Ionesco, Jean-Louis Barrault, Jean Vilar y Maurice Béjart. Proliferaron los enfoques orgánicos en el ritmo. El compositor alemán Karl Orff, quien poco antes había creado su método de ejercicios rítmicos, fue profesor visitante. Barrault, cuyo trabajo de mimo estuvo influenciado por la acción interior del teatro japonés No, hablaba de Artaud, cuya fascinación por las artes balinesas alimentó el énfasis del movimiento del teatro total en el espectáculo y el cuerpo. Denis Bablet introdujo la noción de Appia sobre el espacio rítmico, basado en el método eurítmico de Dalcroze. Estos enfoques compartían una postura conceptual con la técnica de educación rítmica que Victoria crearía, aunque diferían en la práctica. De los 80 aprendices de 32 países, 2 eran peruanos, Victoria Santa Cruz y Pedro Díaz, quien llegó a ser decano de Humanidades y Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma en Lima. Un artículo en el diario peruano La Prensa felicitó a los 2 peruanos distinguidos en París, identificando a Victoria como la hermana del famoso decimista Nicomedes. Poco después, ella escribiría su propia décima, Soy Victoria Santa Cruz, que trata de cómo se hace de un nombre en París. Después de los cursos de Cultura General de 1963, seguía un curso de realización artística. Los laureados de las sesiones previas organizaban atelier o talleres. Víctor García, un joven director argentino que más tarde alcanzó la fama por sus atrevidos espectáculos en Latinoamérica y Europa, escenificó sus primeras producciones con un atelier intercultural mayormente hispanohablante. García fue parte de una escuela argentina de directores que surgió en París a partir de los ex-alumnos de la Universidad del Teatro de las Naciones.
Los domingos, como recordaba Dominique Salomón, asistente de García, se organizaban reuniones en los apartamentos de los integrantes, donde Victoria preparaba comida peruana. El atelier de Víctor García realizó un montaje en español de la obra para marionetas El retablío de Don Cristóbal, de García Lorca. Victoria actuó en el coro y creó un vestuario que expresara el uso metafórico y rítmico que le daba García al vestido, así como su interés en la deshumanización. La madre que trataba de vender a su hija en matrimonio vestía un traje cuya forma grotesca y su enorme trasero simbolizaban la fealdad moral. García eligió telas que inhibían el movimiento, produciendo un efecto tipo marioneta. La diseñadora de vestuario, Monique Monory, explicó: la naturaleza psicológica de cada personaje se representaba con el ritmo, gestos espasmódicos, modos de andar, gesticulaciones. El retablío ganó el primer premio a la mejor producción en las presentaciones ante el jurado. Victoria Santa Cruz ganó el premio a la mejor creación de vestuario por su trabajo en el retablío y en Le Mardi de Mallarmé del director cubano Juan Guerra. La compañía de García presentó el retablío de Don Cristóbal en la Bienal de París en 1963 y en el Louvre en 1964, alternándose con La Rosa de Papel de Valle-Inclán. Con La Rosa de Papel, García siguió explorando la deshumanización a través del diseño del vestuario. Victoria actuaba en la obra y contó que Jean-Louis Barrault felicitó efusivamente a los actores y le auguraron un gran futuro en las tablas. La crítica literaria Phyllis Zatlin afirmó que La Rosa de Papel fue la oferta del festival que más impresionó a los espectadores y críticos, y que la compañía de García le abrió las puertas al teatro de habla española en Francia. La compañía de García partió de gira a Italia, España, Bélgica y Portugal, donde ganó otro premio en Lisboa. Si bien muchos peruanos notables estudiaron en París durante el siglo XX, la ciudad fue terreno especialmente fértil para Victoria Santa Cruz como afrodescendiente. A París se le tenía como una meca negra para artistas e intelectuales negros de todo el mundo. Sin embargo, Francia seguía lidiando con su historia de colonialismo y negrofilia. El festival presentó varios conjuntos nacionales de las naciones africanas independientes y de la diáspora, ganándose los elogios de Leopold Senghor por su aporte a las artes africanas. En 1964, Jean-Marie Serrault, profesor de la UTN, montó la obra teatral de Aimé Césaire sobre la Revolución haitiana y Césaire visitó la UTN. El elenco incluía a ex aprendices africanos de la UTN y la profesora haitiana de la UTN, Mathilde de Beauvoir, actuó como Mambo de Vodun. El año antes de la visita de Césaire, la revista peruana Caretas informó que Victoria Santa Cruz esperaba poder presentar una de sus obras en una próxima sesión especial sobre el teatro negro del mundo en la UTN. En esta sesión, los aprendices estudiaban el teatro negro de África, del Caribe, de Brasil y de los Estados Unidos.
Habían paneles, películas y presentaciones de especialistas internacionales y de jóvenes artistas africanos, incluyendo a Douta Seck de Senegal y Guillaume Oyono de Camerún. Victoria Santa Cruz no presentó su obra en esta sesión, pero hay evidencia que conoció a algunos de los expositores africanos. Al verano siguiente, Victoria visitó África por primera vez en un viaje de 3 semanas a Marruecos con una delegación de la UTN. Asistió a conferencias sobre historia, arte y cultura árabe, participó en eventos culturales, visitó monumentos y se entrevistó con artistas y organizaciones juveniles. El informe final de la delegación formuló recomendaciones para la política cultural y para representar a Marruecos en el Teatro de las Naciones. De regreso a París, Victoria reunió a un grupo de bailarines para que actuaran en su ballet original La Muñeca Negra en la sesión Realización Artística de 1965, en la cual Victoria Santa Cruz dirigió su propio atelier. El trabajo de Victoria para montar su ballet en París demostró lo que la antropóloga Anna Tsing llama fricciones de conexión global. Como relata Octavio Santa Cruz, fue difícil encontrar músicos y un arreglista que pudieran impregnarle el swing peruano, y los bailarines del elenco intercultural bregaban con las danzas afroperuanas. Cuando 7 de las 13 producciones de los ateliers se presentaron al público, el jurado no seleccionó La Muñeca Negra. Pero en 1965, Okora filmó el ballet para ser distribuido en los países africanos de habla francesa. Victoria dijo: el folclore afroperuano se conoció por primera vez en 2 continentes. En 1966, la revista peruana Caretas reportó que Victoria posiblemente estaría presentando su ballet en el histórico Festival Mundial de Artes Negras en Dakar, Senegal. Pero esto no ocurrió. Hacía ya un tiempo que su beca francesa se había terminado, y sus esfuerzos para asegurarse un apoyo desde el Perú resultaron infructuosos. Victoria dejó Francia. Poco después, dirigiría el primer Festival de Arte Negro en Cañete, Perú, concebido como una contraparte peruana del Festival de Dakar. Victoria Santa Cruz, en su canción París me llama, le toma el pelo a un snob peruano que habla francés y extraña París. Victoria, en cambio, tenía toda la intención de volver al Perú. En una promesa de adiós, publicada en el periódico peruano La Prensa en 1962, dijo: todo lo que aprenda lo dedicaré a buscar la superación del teatro de nuestro país. David Bradby y María Delgado escriben: París tiene una dimensión importante en la difusión de ciertas prácticas claves aprendidas en la ciudad que son luego llevadas a otros países. Podría decirse que una de estas prácticas claves fue el utópico proyecto inconcluso del Teatro de las Naciones, que los ex aprendices de la UTN se llevaron y resignificaron en sus países. Como escribe la crítica Odette Azlán, el Teatro de las Naciones fue un vínculo esencial entre la renovación post-Segunda Guerra Mundial y mayo del 68. Después de una función del Teatro de las Naciones, los líderes del movimiento Mayo del 68 ocuparon el Teatro Odeón, que por entonces dirigía Jean-Louis Barrault,
y lo hicieron su cuartel general. Desde el mismo escenario debatieron el rol del teatro en la Revolución. Participó el Living Theatre y Barrault fue despedido. Después de 1968, un teatro recientemente politizado reemplazó los ideales utópicos de unidad transcultural en Europa. Antes de la convulsión en París, a fines de 1966, Victoria Santa Cruz le dijo au revoir a París y volvió a Lima, asegurando sentirse más negra y más peruana. Su experiencia parisina le confirmó su camino a seguir. La prensa anunció su intención de fundar un elenco y volver al viejo continente ya como directora. Un sueño que hizo realidad en la gira mundial del Conjunto Nacional de Folclore del Perú en 1975. En 1967 ya estaba enseñando su grupo Teatro y Danzas Negros del Perú con lo que ella ha recogido en París, según reportó Caretas. En 1978 ofrecería talleres durante el Festival del Teatro de Naciones que se realizó en Caracas, junto con artistas que habían sido sus profesores en París. A lo largo de su carrera, participaría en proyectos internacionales, afrodiaspóricos, interculturales y utópicos, cuyo humanismo universal a menudo recordaba al Teatro de las Naciones. Después de haberse hecho de un nombre en la capital mundial del teatro, Victoria Santa Cruz se dedicó a mapear su propio mundo teatral.